Una de las razones por la que no he estado subiendo videos últimamente es porque estoy intentando tomar el poco tiempo que me queda entre los estudios y el trabajo para escribir una novela. No es la primera vez que me embarco en un proyecto literario, pero sí es la primera vez que estoy intentando hacer uno tan ambicioso. Tengo experiencia escribiendo ensayos, ya sea para el colegio, para la universidad o simplemente porque tenía algo que decir y nadie que me escuchara. También escribo cuentos cortos de vez en cuando, por lo menos intento escribir cuentos cortos. Y sí soy conocida por escribir fanfiction sobre mis actuales obsesiones. Pero nunca había intentado escribir una novela. Cuando me senté a escribirla, por fin, ya tenía en mente el género de la novela, tenía en mente los temas que quería tocar, tenía incluso una serie de eventos que sabían que iban a suceder en la trama, tenían los personajes, sus características y casi todas sus historias. Pero cuando por fin me senté enfrente de mi laptop, apareció una pregunta que no sabía que iba a aparecer. ¿Quién iba a contar esta historia? El protagonista, claro, me dije. Pero después empecé a preguntarme, ¿quién de todos los personajes era mi protagonista? Intenté primero empezar con uno que era mi favorito, pero poco a poco empecé a sentir que algo no cuadraba. Habían eventos adentro del mundo de mi novela que el protagonista no iba a tener manera de saber, no iba a conocer estos eventos, que eran importantes para empezar la trama. Entonces intenté cambiar a otro personaje. Y dije, tal vez con este me va mejor, este tiene más información sobre el mundo, es un poco más dinámico. Pero después me di cuenta de que su historia y la evolución que él pasaba como personaje no reflejaba también los temas que yo quería tocar con esta novela. Entonces pensé en una trilogía que justo acababa de terminar de leer. Esta era El problema de los tres cuerpos, escrita por el autor chino Cixin Liu. Esta serie me pareció fascinante y algo que me sorprendió mucho fue el hecho de que a través de las tres novelas no nos concentráramos en un solo protagonista. No era como Harry Potter, por ejemplo, en la cual seguimos a Harry, el protagonista, a través de los 7 libros. En cambio, en El problema de los tres cuerpos hay ya sea uno o dos protagonistas nuevos en cada libro. Y me preguntaba por qué. ¿No hubiera sido más fácil simplemente concentrarnos en un solo personaje? ¿No hubiera sido más fácil para el autor crear un hilo conductor a través de las novelas si siempre nos manteníamos en la cabeza del protagonista? Porque en estas novelas, que son de ciencia ficción, hay muchos saltos en el tiempo. A veces pasan décadas entre novela y novela. Y yo pensaba, ¿no hubiera sido más fácil para un sentido de continuidad y de familiaridad para el lector quedarse solamente con un protagonista? ¿Por qué fue que este autor decidió usar diferentes protagonistas en cada novela? Entonces me puse a pensar. Y esto es en realidad lo que es este video. Básicamente son mis pensamientos y mis conclusiones después de haber analizado la elección de protagonistas que hizo Cixin Liu en su trilogía de El problema de los tres cuerpos. Analizar a los protagonistas me ayudó mucho a mí a descubrir qué requisitos tenía que tener un protagonista para ser un buen personaje principal. Y espero que este video pueda ser de ayuda a ustedes quienes estén intentando escribir una novela como yo, intentando siendo la palabra clave, o simplemente para lectores que quieran tener nuevas herramientas para poder analizar por qué les gustó un libro o por qué no fue tan exitoso. Primero quiero hablar un poco sobre la estructura de la trilogía. Esta se titula Recuerdos del pasado de la Tierra, aunque es más conocida por el título de la primera novela, El problema de los tres cuerpos. La trilogía narra la historia sobre desde el momento en que la humanidad hace contacto por primera vez con una raza de alienígenas llamada los Trisolarios, quienes están intentando escaparse de su planeta debido a las extenuantes circunstancias de su planeta natal. El problema es que han decidido escoger a la Tierra como su nuevo hábitat. El primer libro se divide en dos, y me parece que no es coincidencia que la división esté reflejada en un cambio de protagonistas. En la primera parte seguimos a Ye Wenyi, quien ve a su padre morir a latigazos en medio de la revolución cultural de China. Después es mandada a trabajar en un proyecto secreto del gobierno chino, cuyo goal es establecer contacto o intentar establecer contacto con razas alienígenas en el espacio. Ye Wenyi descubre una manera de usar el sol para amplificar las ondas de radio y a través de este nuevo mecanismo logra mandar un mensaje a todo el universo, como un grito al vacío.
8 años después, ella recibe una respuesta. La cosa es que esta respuesta le urge a que no responda y que no entre en contacto con la raza alienígena que va a intentar establecer comunicación, puesto que si lo hace, ellos van a invadir la Tierra. Ye Wenyi, sin embargo, está completamente desilusionada con el espíritu humano y no siente ningún amor por la humanidad, y en ese momento se define el destino de la Tierra. Ye Wenyi establece contacto con la raza de los Trisolarios y les pide ayuda, les pide que vengan a la Tierra para tomar control de esta y por fin establecer un orden que Ye Wenyi siente los humanos no son capaces de hacer. Después nos presentan a Wang Miao, un profesor de nanotecnología quien está desarrollando un material que va a ayudar a la creación de elevadores espaciales. La policía china le pide ayuda para investigar una serie de casos misteriosos que son las muertes de varios científicos teóricos. Es así como descubren un juego de realidad virtual llamado Tres Cuerpos, que sirve como forma de reclutamiento para científicos o personas de importancia como políticos y celebridades quienes simpaticen con la causa de la raza alienígena Trisolaris y puedan ayudar con la conquista de la Tierra. Aquí tuve que tomar una pausa en la lectura. Estaba consternada y confundida. Habíamos pasado más de 100 páginas conociendo a Ye Wenyi solamente para dejarla atrás por un nuevo personaje que nunca habíamos conocido y que parecía no tener ninguna relevancia en la trama. ¿Por qué? Por el acceso al conocimiento, específicamente el acceso al conocimiento del mundo literario de la novela. El protagonista de una novela tiene que poder acceder a cierto tipo de información y preferiblemente poder afectar directamente o indirectamente los eventos de la trama. Ye Wenyi simplemente ya no tenía esta capacidad, era momento de dejarla atrás y conocer a un nuevo personaje. Este me parece que es el primer requerimiento para un buen protagonista. Ambos, Ye Wenyi y Wang Miao, tienen acceso al conocimiento sobre los eventos mayores de la trama de la novela. Ambos están en situaciones especiales, Ye Wenyi como la primera persona en entrar en contacto con una raza alienígena y Wang Miao como el investigador del misterio central de la novela. Claro, siempre es necesario mantener un cierto sentimiento de misterio, pues si no se pierde la expectativa en la narrativa. Creo que esta también es una de las razones por la que dejamos a Ye Wenyi de lado. Pero siempre es necesario que los protagonistas, en especial los personajes principales, tengan acceso a los eventos de la trama. Nosotros como lectores nos enteramos sobre el mundo de la novela a través de los protagonistas, de los personajes principales. Si estos eventos pasan fuera de cámara, pierden sustancia. Dejar que el protagonista te cuente en los eventos de la trama es una manera muy fácil de decirle al lector que lo que está sucediendo, que la historia que te están contando, vale la pena ser contada. Es también mucho más fácil conectar al lector sentimental y personalmente con los conflictos de la novela. Y esto me lleva al segundo punto, al segundo requerimiento que yo creo debe tener un buen protagonista. El protagonista debe estar sentimentalmente involucrado con el conflicto de la novela. Es decir, el protagonista tiene que tener algo que perder. Un buen ejemplo de esto es Wang Miao. Uno de los temas centrales de la primera novela, por lo menos en mi opinión, es la crisis existencial que causa el primer contacto con una raza alienígena. Es este momento en el que los cimientos de tu sociedad y de tu ciencia se mueven por completo y se caen. Y tienes que enfrentarte al saber de que las cosas que tú creías que conocías ya no son las mismas. Wang Miao como físico teórico, es capaz de comprender estos cambios que van a suceder en la sociedad de una manera que una persona normal no podría hacerlo. Por ejemplo, yo como amiga fiel de las letras y de las ciencias sociales no entendía nada de la matemática que me estaba explicando el libro, aunque debo decir que una de las fuerzas de la trilogía es que te explican estos conceptos físicos y teóricos de una manera simple de comprender. Sin embargo, el hecho de que el protagonista, Wang Miao, tenga algo que perder, tenga su conocimiento y su marco teórico sobre cómo entiende el mundo en juego, hace que para mí el conflicto sea mucho más personal y siento este terror y esta angustia que el protagonista también siente en la novela. La primera novela nos enseña entonces que un protagonista debe tener 1. Acceso a los eventos que están ocurriendo en el mundo de la novela y 2. Estar involucrado emocionalmente con el conflicto de la novela. Ambos protagonistas de El problema de los tres cuerpos tienen estos requerimientos. Entonces, ¿por qué decidió el autor cambiar de protagonista en la segunda novela? El segundo libro de la trilogía se concentra en las medidas que toman los diferentes
gobiernos del mundo y las Naciones Unidas en preparación para la inminente llegada de la flota de Trisolaris. Uno de estos proyectos se llama el Proyecto de los Vallados, que crea las Naciones Unidas. Debido a una tecnología de vigilancia que han mandado la raza alienígena a la Tierra, todo tipo de comunicación, ya sea oral, escrita o digital, es un libro abierto para esta raza alienígena. Esto quiere decir que cualquier medida de prevención que tome la Tierra, los trisolarios van a saber sobre esta. Entonces, lo que hacen las Naciones Unidas es otorgarle a 4 hombres de renombre, los Vallados, recursos ilimitados para que en secreto, solamente en sus mentes, ellos creen un plan para lograr detener la inminente invasión de la Tierra. Nuestro protagonista, Luo Yi, es uno de estos hombres. A primera vista, es fácil determinar que nuestro nuevo protagonista, Luo Yi, cumple con los 2 requisitos establecidos por la primera novela. Su posición como vallado le otorga acceso a información sobre todos los eventos que están ocurriendo en el mundo de la novela, y él también puede afectarlos directamente, como lo demanda su posición de trabajo. Además, simplemente por el hecho de ser un humano y perteneciente a la raza humana, tiene algo que perder si es que la raza alienígena de Trisolaris conquista la Tierra. Sin embargo, hay algo, creo yo, que hace que Luo Yi sea un mejor personaje principal que los 2 de la primera novela. Me parece que algo que le faltaba a ambos, Wang Miao y a Wen Yi de cierta manera, era una historia de fondo. De Wang Miao no llegamos a saber casi nada, no sabemos sus ambiciones, sus deseos, su pasado. A Wen Yi sí la llegamos a conocer un poco más, pero sentía de que todos los que nos contaban sobre ella era simplemente una herramienta para hacernos entender por qué estaba tomando las decisiones que estaba tomando. Que claro, esa sí es la función de una historia de fondo. Sin embargo, me parecía que ambos personajes, Wang Miao y Ye Wenyi, estaban reducidos a lo que podían aportar a la trama, y nunca los llegabas a conocer como personas. Luo Yi es diferente. Sí lo llegamos a conocer íntimamente, sabemos sobre su pasado, sus ambiciones, sus deseos, sus miedos, sus angustias, algo que no llegamos a conocer ni de Ye Wenyi ni de Wang Miao. Se siente que Luo Yi ha vivido una vida antes de llegar a las páginas de la novela. Claro, el hecho de que Ye Wenyi y Wang Miao no tuvieran una historia de fondo completa o no se sintieran como personas reales no evitó que disfrutara la primera novela. Al contrario, dado los temas que el problema en los 3 cuerpos toca, siento que era importante poner las consecuencias y los eventos por delante. Pero sí me parece que Luo Yi es un mucho mejor protagonista de lo que eran Wang Miao y Ye Wenyi. ¿Por qué? Bueno, me parece que cuando tú creas a tu protagonista es importante mantener en mente que tu protagonista no es solo una herramienta para avanzar o explicar la trama. Tienen que ser una persona completa, un personaje complejo. Algo que me gustó mucho de Luo Yi, por ejemplo, fue el hecho de que parecía querer ir en contra de la trama. Es decir, si la trama necesitaba que pasara algo, necesitábamos una secuencia de eventos para llegar al nuevo evento principal, Luo Yi parecía querer hacer todo lo contrario. Tenía una vida propia, tenía deseos propios que entraban en conflicto con la trama de la novela, lo que lo hacía un personaje mucho más complejo. Esto nos lleva a otro punto importante. Me parece que un protagonista debería reflejar el tema central de una novela. En mi opinión, uno de los temas centrales del Bosque Oscuro es el sentido de la responsabilidad. La Tierra está a punto de ser invadida por una raza alienígena, pero toda la población está contenta con dejarle el destino de su planeta natal a un puñado de hombres que no conocen. Luo Yi como personaje también evita la responsabilidad al principio. Al principio quiere vivir una vida tranquila y no quiere asumir su rol como vallado. Es un microcosmos del macrocosmos de la sociedad. Le toma un tiempo para evolucionar en el hombre responsable que tiene que ser, igual que a la sociedad humana. A la sociedad le toma bastante tiempo de pasar desde la resignación y la indiferencia hasta la esperanza y el sentido de lucha. Entonces, tras analizar a Luo Yi como protagonista, podemos ver qué nuevos requisitos se necesitan para crear un buen personaje principal. Necesitamos entonces acceso a los eventos, riesgo emocional en el conflicto de la novela, un personaje complejo y completo, y también un personaje que refleja los temas centrales de la novela. Si han estado prestando atención, entonces ya saben lo que viene. Entonces, si Luo Yi es en comparación un mejor protagonista que los 2 primeros, ¿por qué deshacerse de él
en la tercera novela? ¿Por qué no quedarnos con él como protagonista? No es como si no apareciera en la tercera novela, al contrario, está ahí como un personaje secundario. ¿Por qué no dejarlo como personaje principal? La respuesta fácil y corta es que Luo Yi simplemente ya no tiene acceso a los eventos del mundo. Pero esto es fácil de corregir, una nueva escena acá, un cambio en la trama y ya, y fácilmente el autor podría haber hecho que Luo Yi sea el protagonista de la tercera novela. Entonces, otra vez, ¿por qué cambiar de personaje principal? La respuesta más larga y compleja tiene que ver con el último requisito para escribir un buen protagonista. El lector tiene que poder identificarse con él. En el último libro de la trilogía, seguimos a la humanidad cuando por fin se adentra en el espacio. Un lugar que la segunda novela ha caracterizado como hostil, peligroso y bastante frío. Seguimos la historia de Cheng Xing, una ingeniera aeroespacial que hereda el deber de Luo Yi como protectora de la humanidad. En ella recae una decisión. Por un lado, le puede decir a todo el universo dónde se encuentra la Tierra y arriesgar la extinción de toda la humanidad. O por el otro, puede quedarse callada y no hacer nada y simplemente esperar que Trisolaris no los invada. Para resumir un poco, Cheng Xing sí cumple con todos los requisitos que un buen protagonista debe tener. 1. Por su situación especial tiene acceso y puede afectar directamente a los eventos más importantes de la trama. 2. Como parte de la raza humana, está directamente e emocionalmente involucrada en el conflicto de la novela, la supervivencia de la humanidad. 3. Es un personaje complejo y completo. 4. Su evolución como personaje refleja los temas centrales de la novela. En este caso, que conservar el espíritu humano es mucho más importante que simplemente sobrevivir. ¿Qué es entonces lo que hace que Cheng Xing sea mejor personaje protagonista que todos los otros? Llegué a una conclusión que puede ser bastante simple, pero que si la ves un poco más a fondo, resulta ser bastante compleja. Cheng Xing es la más humana de todos. En una saga llena hasta el tope de individuos especiales como genios científicos, personas con poderes ilimitados, gente que está cambiando el curso de la humanidad, Cheng Xing sobresale como la más humana de todos. Ella falla en su misión varias veces, cosa que no pasa con los otros protagonistas, se enoja, se frustra, exhibe toda una gama de emociones humanas que los otros protagonistas no tienden a dejar ver. Claro, no quiero decir que ella no sea especial, sigue siendo una ingeniera aeroespacial que logra cambiar el curso de la humanidad, pero durante toda la novela y durante todo lo que tiene que pasar, nunca pierde este hilo de conexión con el espíritu humano. He visto varias personas decir que les molesta que la trama avance debido a los errores que Cheng Xing comete y no gracias a sus victorias. Dicen que esto le quita agencia. En mi opinión, sin embargo, esto me parece uno de los aspectos más interesantes de su personaje. Todos los errores que Cheng Xing comete los hace por amor a la humanidad y se arrepiente un montón de ellos después en la novela. Y honestamente no hay nada más humano, en mi parecer, que el arrepentirte de tus decisiones. Si soy sincera, sí tengo algunos problemas con cómo el autor trata el personaje de Cheng Xing. Me parece que el hecho que capitalice en sus sentimientos de maternidad hacia la humanidad apuntan a una visión bastante unidimensional de lo que es ser una mujer. Me parece que puede ser interpretado como un intento de mostrar lo humana que es Cheng Xing. Un intento admirable, aunque me parece que la ejecución no es la mejor. Sin embargo, a pesar de todo esto, Cheng Xing sigue siendo la protagonista con la que más me puedo identificar. Y no es por el hecho de que ella sea mujer como yo. Eso va mucho más profundo, va mucho más allá. Es el hecho de que Cheng Xing se comporta como la persona más normal de todos, la más humana de todos, y sus reacciones son las más normales de todas, que en una novela, una serie, una saga en la que todo es alien y todo es nuevo, es el granito de humanidad que se necesita para cementar y poner los pies en la tierra. Cheng Xing sufre de un conflicto interno enorme, uno que a pesar de tomar lugar décadas en el futuro, sigue siendo completamente banal y humano. Ella sufre las consecuencias de sus acciones y una de las cosas que más me gustan de ella es que las decisiones que toma no las toma con el lado racional de su cabeza, sino con el corazón, por sus emociones.
En resumen, me parece que lo que la trilogía de El problema en los tres cuerpos me ha enseñado es que crear un personaje principal no es para nada fácil. No es simplemente escoger a tu personaje favorito de los que has creado y ponerlo en el centro de atención. Tienes que tener en cuenta varias cosas y diferentes aspectos. Uno, tener acceso a los eventos que están pasando en el mundo de la novela. 2, estar emocionalmente involucrado con el conflicto de la novela. 3, ser un personaje completo y complejo. 4, reflejar el tema central de la novela. Y 5, ser identificable, que el lector se pueda identificar con tu protagonista. Esto obviamente no son reglas escritas en piedra, ni pretendo ser la máxima autoridad en estos temas. Son simplemente mis pensamientos, mis opiniones, mis análisis cuando me tuve que enfrentar con un problema y me di cuenta de que una saga que acababa de leer me podía ofrecer ayuda. De la misma manera espero que este video sea de ayuda para las personas que están intentando escribir una novela como yo o que planean escribir una pronto. Y sí, espero que esto les haya gustado. Planeo hacer más videos de este tipo porque análisis literario es una de mis cosas favoritas en el mundo. Y espero que se hayan divertido. Muchas gracias.